Hola, somos Santiago Alarcón, Antonia García y María Alejandra Angulo. Hoy les queremos presentar el arte visual como la imagen de una nación diversa y cambiante. Primero, un poco de contexto de la violencia en Colombia. Iniciando su independencia hasta el día de hoy, Colombia es un país que se ha visto rodeado por la violencia. Sin embargo, desde el siglo XX la violencia se ha agudizado a partir de una serie de disputas políticas que han llevado a la creación de guerrillas, autodefensas y un Estado militarizado. Asimismo, la confluencia de todos estos grupos armados dentro del territorio han causado que se cometan una serie de delitos atroces en contra de la mujer y su simbología, impactando de manera negativa el tejido social del país. Ahora nosotros afirmamos que las mujeres son claves en la construcción de tejido social debido al orden social histórico de nuestro país. Para confirmar esto, consultamos unas fuentes externas de contextualización en las que pudimos encontrar citas textuales como esta, en la que se relata un poco de cómo las mujeres tuvieron que abandonar sus hogares y sus familias e incluso buscar responsabilizarse ellas mismas de sus medios económicos para sobrevivir, llegando incluso a tomar las armas para defender sus pertenencias. Además, habla sobre cómo las mujeres incumplieron su tarea de féminas en lo referente al espacio público, pero no por ello abandonaron sus obligaciones domésticas y reproductoras, lo cual significa que su labor fue doble, ya que colaboraron en la colonización con tareas propias del género masculino, pero siguieron siendo fieles a sus tareas femeninas establecidas por la sociedad de esa época. También tenemos otra cita como esta de Solano en 2007, que dice: si tomamos los comienzos del proceso de regionalización en el siglo XIX con la lucha del Supremo Carmona, las primeras mujeres participantes serían las Juanas, que parten con él en 1840 en su lucha por los estados soberanos del Caribe. Acá podemos ver a las mujeres como actoras del conflicto y constructoras del Estado social colombiano. Pero ¿esto cómo se relaciona con el arte? Para nosotros, el arte de Doris Salcedo, Alejandro Obregón y Josefina Albarracín representa a las mujeres como un actor clave en las dinámicas del conflicto armado en Colombia, en su rol de víctimas y de reparadoras, derivando del orden social nacional. Para esto analizaremos 3 obras: primero, fragmentos de Doris Salcedo, después la violencia de Alejandro Obregón y por último, la muchacha campesina de Josefina Albarracín. Empezando por fragmentos, tenemos una obra que se presenta simultáneamente como una obra de arte viva, un lugar de memoria y un espacio de creación artística. La obra consiste en una construcción cuyo piso se elaboró con las armas fundidas de las FARC-EP y contó en su creación con la participación de mujeres víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia. Seguimos con La violencia, una obra de Alejandro Obregón, obra que muestra a una mujer herida y muerta, pero no deja ver quiénes son los actores de los hechos. Los aportes más significativos de la obra de Obregón están ligados a la construcción de un lenguaje personal que tiene incorporadas referencias del contexto y permite la narración del conflicto en Colombia sin tener que recurrir a los hechos literales. Existe también la interpretación de que la mujer se funde con el paisaje, lo cual representa la violencia en general y hacia la mujer como parte del paisaje colombiano, que podemos ver aquí en el resultado final de la obra de Obregón. Continuamos con La muchacha campesina de Josefina Albarracín, quien formó parte del grupo de artistas de los años 30 que comenzó a explorar el entorno local para plantear sus propuestas de renovación, tomando obreros, campesinos, personajes populares y figuras de la mitología indígena como sujetos de sus obras. En 1950, Albarracín participó en el 8º Salón de Artistas Colombianos, en el que recibió el primer premio en escultura con la escultura Muchacha Campesina que podemos observar en este momento. Es una obra clave en la representación de las mujeres que vivieron de primera mano la violencia al estar en el campo, que son a la vez las mujeres que se encargan del sostenimiento alimenticio del país desde su rol como campesinas. Así, a partir del análisis de estas obras, podemos llegar a unas reflexiones.
Es posible evidenciar cómo la mujer es una de las víctimas principales dentro del marco del conflicto, pero adicionalmente es posible identificar diferentes espectros del rol de la mujer dentro del conflicto. Por un lado encontramos a las mujeres tejedoras de paz en la obra de Salcedo, pues son ellas quienes a través de su involucramiento en la obra intentan dejar una marca de su historia para asegurar que no haya una repetición de los hechos. En la obra de Obregón es posible ver cómo muchos de los actos de violencia en contra de la mujer siguen impunes. Y por último, en la obra de Albarracín podemos ver la inocencia de la mujer campesina reflejada en su escultura. Estas mismas mujeres que, como ya dijimos, han sido las primeras en vivir el conflicto armado y han tenido que acarrear con la gran mayoría de los desastres que trae la guerra, pero también con el peso de proveer para el resto del país. Como sabemos que esto puede ser mucha información, los invitamos a hacer un corto ejercicio. Lo pueden hacer ahora o tenerlo en mente por el resto de la semana. Vea o imagínese las obras que contengan mujeres o hayan sido creadas por una. Estas obras pueden estar en su hogar o en los lugares a los que vaya asistiendo. Tome esta obra y piense en cómo cambiaría si estuviera en el contexto de la guerra en Colombia. Deja un poco para pensar sobre cómo afecta a nuestro contexto y la guerra el rol y la representación de las mujeres en el arte, pero también en la cotidianidad. Comparta el ejercicio con familiares o amigos y vea cuántas perspectivas diferentes pueden salir de un mismo contexto. Sigamos construyendo paz en nuestro país. Hasta luego. Hola, somos Santiago Alarcón, Antonia García y María Alejandra Angulo. Hoy les queremos presentar el arte visual como la imagen